con el programa. Ahora viene nuestro tema, Educación en Diabetes mellitus, con la doctora Karen Denise Delgado Guzmán. Ella es médico residente de tercer año de Medicina Familiar. Forma parte de la mesa directiva en la Comisión de Residentes en el periodo 2020-2022. Pertenece al equipo de alto rendimiento del paradigma de medicina centrada en la familia. Además, ha tenido múltiples cargos en programas de la Secretaría de Salud del Estado de Guanajuato. Adelante, doctora. Hola, buenas tardes. ¿Sí me escuchan? Buenas tardes, ¿ya pueden iniciar? Creo que está un poquito desfasado el internet. Hola, buenas tardes. Adelante, doctora, por favor. Bueno, muchas gracias. Bueno, como había comentado la doctora Mata, yo soy la doctora Denise Delgado. Voy a darles lo que es el panorama en educación en diabetes. Como se ha visto en los últimos años, la diabetes fuera de rangos de control es un problema de salud mundial. Es decir, cuando esta patología no logra el control adecuado, repercute en la calidad de vida de los pacientes y esto puede producir una mayor discapacidad de la población. Se ha demostrado que la educación en diabetes en forma continua es una herramienta fundamental tanto en la población con factores de riesgo como en el momento del diagnóstico de la diabetes como tal. Bueno, antes de hablar de diabetes, es importante pues mencionar que es la historia de dónde se produjo este boom de la educación en diabetes. Tenemos pues que históricamente la diabetes está en el papiro de Ebers, o sea, es una entidad muy antigua. Sin embargo, la educación en diabetes es algo que no tiene más de 100 años o apenas tiene un aproximado de 100 años. Aproximadamente en el año de 1914 se comienza a vislumbrar lo que es la importancia de la educación en diabetes. Esto fue gracias a este personaje, el doctor Elliot Jocelyn, quien menciona la importancia de la formación en las enfermeras especializadas en la educación. Más adelante, en el año de 1921, con la llegada de la insulina, pues es importante influenciar este asesoramiento del uso de la insulina en los pacientes con diabetes tipo 1, ya que esto, pues, había escuelas en su tiempo donde se realizaban estos asesoramientos, explicaban cómo tenía que ser la alimentación correcta en estos pacientes que tenían diabetes tipo 1. Y bueno, más adelante, aproximadamente en los años 50, está la aparición e incremento de la diabetes mellitus tipo 2, por lo que pues empieza el boom de los tratamientos con los hipoglucemiantes orales, los cuales exigían metas de control y asimismo pues partes concretas para llegar a una educación y un mejor control para los pacientes. Más adelante, en los años 70, se incorporó a la educación, o más bien se incorporaron en forma formal lo que son los educadores en diabetes. Con el paso de los años, aproximadamente en los años 1990, pues se iniciaron ciertos estudios muy grandes, como el UKPDS, que fue el estudio prospectivo de la diabetes, y el otro que fue el DSCT, que fue el estudio de control de diabetes, y el cual cambió el enfoque
y en el control del tratamiento en el tratamiento de la diabetes, asimismo demostró la necesidad y beneficio de los tratamientos intensificados, lo que hizo cobrar a lo que es el educador en diabetes un rol importante en su atención. Continuando, pues es importante reflexionar qué ideas generamos o fomentamos tanto como personal de salud y no tanto así como lo que son los medios de comunicación, las redes sociales, con qué pensamos o qué pensamiento tenemos con respecto a la diabetes. Un pensamiento muy común que se ha visto o que se ha comentado a través de los años es de que tener diabetes mata. Y es importante mencionar eso porque realmente tener diabetes no mata. Lo que pasa es cuando tenemos diabetes fuera de metas de control. Sin embargo, pues las grandes campañas te dicen, la diabetes sí mata y mata a una persona cada 8 segundos. Y vuelvo a preguntarles, ¿ustedes consideran que tener diabetes en metas de control realmente mata? Y no solamente lo dicen los medios de comunicación, también lo dice el Instituto Mexicano del Seguro Social. La prevención y el tratamiento de la diabetes son exitosos. Eso sí es cierto. Sin embargo, la diabetes es la primera causa de muerte en México. Estamos hablando de diabetes mellitus fuera de metas de control. Entonces, generamos cierta enfoque negativo hacia el personal, hacia los pacientes, de que estamos luchando contra una enfermedad que es nuestro enemigo. Y pues por lo tanto también lo consideramos como una terrible enfermedad. Otra pregunta que nos podemos hacer es, ¿tener diabetes provoca ceguera? ¿Realmente tener diabetes dentro de metas de control provoca ceguera? Sin embargo, pues, ¿qué nos dicen las grandes campañas? Fue la obesidad, después la diabetes. ¿Cuánto contribuyó que se ocultara el riesgo de los refrescos? Y aquí pues exigen que se realice el etiquetado de las bebidas azucaradas, de todos los productos pues semiprocesados y ultraprocesados. En este caso, ustedes, ¿qué opinan al respecto? En esos momentos, pues ya tenemos la ventaja de tener los productos etiquetados, que aún así siguen habiendo muchas campañas donde se sigue fomentando, pues, consumir el refresco en áreas de población indígena. Incluso las bebidas azucaradas tienen un menor costo que en las ciudades y es donde hay más tendencia pues, a presentar diabetes. Otra parte de las creencias que hemos visto es utilizar insulina es malo. Y esto es algo que probablemente el personal de salud, principalmente el médico de primer nivel, el médico internista, el médico general, ha fomentado. Les voy a poner un ejemplo muy interesante. Si no se porta bien, le voy a tener que recetar insulina. Es como una amenaza, ¿no? Para el paciente que tiene diabetes. Entonces tenemos que empezar a cambiar ese lenguaje, ¿no? Aquí más adelante les pongo una imagen de, pues, lo que fue el primer paciente que se le aplicó insulina. Este paciente podemos ver que pues se encuentra desnutrido, bajo de peso, pues en un gran catabolismo, ¿no? Y a diferencia después del tratamiento con insulina, es un niño que pues se ve sano, se ve incluso más robusto. Entonces sí es importante fomentar de que el uso de insulina no es malo, pero también cambiar ese uso de las palabras que tenemos cuando nos dirigimos con respecto al tratamiento y al manejo. Incluso tenemos como la creencia o discriminamos a los pacientes que tienen diabetes, ¿no? Es muy común que veamos a
a los pacientes con diabetes, así como que el paciente obeso, el paciente que no se cuida, el paciente que no hace ejercicio. Y aquí tenemos un ejemplo, por ejemplo, del actor Tom Hanks, que él tiene diabetes tipo 2, aparentemente está en control metabólico. Y por otro lado tenemos el miembro de Jonas Brothers, que él también, bueno, él cuenta con diabetes mellitus tipo 1. Y pues, por ejemplo, aquí dejamos de ver en claro de que el hecho de que tú tengas diabetes no estás padeciendo una terrible enfermedad, como lo mencionan en otros casos, ¿no? Les comparto otra imagen donde pues mencionamos precisamente de que como nos hacen ver la diabetes, algunos medios de comunicación, incluso nos las hacen ver algunos servidores de salud y como somos en realidad. Entonces tenemos que cambiar ese enfoque y esa perspectiva que tenemos sobre la diabetes, verlo como una entidad que si no está dentro de metas de control, sí nos puede generar complicaciones. Sin embargo, es una enfermedad que con empoderamiento y fortalecimiento en el paciente, pues se puede manejar idóneamente. Por lo que pues sí, es un reto en el equipo de salud, por lo que es indispensable ser claro, específico y completo a la hora de tratar con pacientes que tengan esta enfermedad, que no es terrible, por cierto. Bueno, los educadores en diabetes es un elemento importante en el equipo multidisciplinario para el tratamiento de la diabetes. Las intervenciones de educación en diabetes pues se recomiendan a lo largo de la enfermedad debido a que tienen un impacto favorable en el control glucémico. Es decir, no solamente es un seguimiento que vas a dar en un año, como se ha hecho en distintos programas de la Secretaría de Salud, también es importante estar dando el seguimiento siempre, porque el paciente, estamos hablando de que no se va a curar de diabetes. Sin embargo, es importante estar siguiendo con esas intervenciones por siempre. A diferencia, por ejemplo, de la diabetes, sí se puede tratar más o menos en un tiempo de un año aproximadamente y dar un control posterior aproximadamente de 6 a un año para verificar pues que no haya desarrollado pues diabetes. En esta imagen pues que les estoy compartiendo son mis compañeros, estamos aquí en la Asociación de Diabetes del estado de Querétaro en León, perdón, en el estado de Guanajuato en León. No solamente son médicos generales, también son médicos especialistas en medicina integral, hay nutriólogos, médicos en actividad física, trabajadora social. Es un equipo multidisciplinario que entra en todas las categorías. El lenguaje, pues es importante mencionarlo, va a ser la primera herramienta educativa. Por lo que hay distintos artículos que mencionan cómo podemos expresarnos debidamente con los pacientes que tengan diabetes. Entonces, tenemos los principios de comunicación en diabetes. Primero, es algo muy típico y muy común que yo no me había dado cuenta hasta que me convertí en educadora en diabetes. Es la persona primero con diabetes, no diabético. Estamos muy acostumbrados a decir diabéticos y de hecho pues te vas a encontrar en las guías de práctica clínica de diabetes, de diabetes gestacional, atención, diagnóstico de primer nivel, el manejo de diabetes, pues estas frases, ¿no? El paciente diabético, el paciente con, incluso también otras palabras como el paciente hipertenso. Entonces, puede sonar en ocasiones muy despectivos. Entonces, hay que basarnos en las fortalezas para referirnos a los pacientes. Si hace, puede o está dispuesto a hacer y no basarnos en las deficiencias. Entonces, tenemos que empezar a cambiar ese clic y empezar a modificar lo que es cómo nos expresamos. Otra cosa importante, pues, son los principios de comunicación en diabetes. Hay que ser, pues, empoderador, que fomente la colaboración y esperanzador.
Hay que buscar trabajar en mantener tus metas. Bueno, esta es una cita: trabajar en mantener tus metas va a reducir mucho el riesgo de complicaciones, en lugar de pues lo que muchas veces erróneamente hacemos: si no te cuidas puedes quedar ciego. U otra frase, ¿no? Te pueden cortar la pierna, ya no van a funcionar tus riñones. Tratar de buscar la manera idónea y concreta para que el paciente tenga seguridad y no empiece a sentirse inseguro por tener diabetes. Tenemos un lenguaje muy común que se puede ver tanto en las instituciones de salud, así como en el medio privado. Entonces, es muy común decir, pues, el paciente controlado, descontrolado, bien controlado, mal descontrolado. Son cosas que fomentan, pues, prejuicios hacia los pacientes y los estamos incluso discriminando, ¿no? Entonces hay que centrarnos en lo que la persona hace bien o en los esfuerzos que hace de buena fe, en lugar de las fallas o deficiencias. Todos los pacientes pues están buscando en realidad una mejoría en su salud, no esperan morir, no esperan que les amputen las piernas o terminar en tratamiento sustitutivo de la función renal. Y pues, por ejemplo, podemos preferir, está tomando X tratamiento y no está regulando suficientemente la glucosa. Otra cosa que es muy común realizar, pues es enfatizar el control como un sustantivo. La recomendación es ampliar nuestro lenguaje y enfocarnos en traducir buen control en hechos concretos, y estos se usen en lugar, por ejemplo, la hemoglobina glucosilada en meta, por arriba de la meta, niveles de glucosa en meta, fuera de meta, glucosa estable, variabilidad glucémica. Otra sugerencia que podemos ver es lo de adherencia. Entonces hay que preferir decir frases como: toma su medicamento cada vez que puede comprarlo. Es muy común ver en casi todas las instituciones de salud que llega a ver los pacientes que ya están con administración de insulina y no les es posible comprar, por ejemplo, la glargina, que es una insulina que cuesta aproximadamente de 800 a 1000 pesos, y llegan a utilizar al menos un frasco y tienen ingresos menores de 6,000 pesos al mes, que no les permite porque tienen gastos de renta, de alimentación. Entonces también tratar de tener un poquito de empatía antes de decir que si no te cuidas, te puedes quedar ciego, ¿no? Preferir expresar frases como: consume frutas y verduras algunas veces por semana. Es difícil para una persona que durante toda su vida tomó decisiones o simplemente pues tuvo oportunidades de alimentación precarias, como la ingesta alta de carbohidratos, decirle que tiene que dejar de comerlos. Entonces hay que tratar de ubicarnos también nosotros en la realidad de que un paciente no va a dejar algo de un día para otro. Entonces tratar de buscar alternativas y lenguaje bueno para poder apoyarlo en su crecimiento como con la diabetes. Otro ejemplo que tenemos: se aplica el bolo de alimentación solo en las noches. O algo que es muy común, pues es un paciente cuando no tiene diabetes, pues decir, pues está normal, un paciente normal, a diferencia de un paciente que tiene diabetes. Entonces hay que preferir, pues decir, es una persona sin diabetes, soy una persona sin diabetes. Es importante también evitar imperativos, régimen, reglas, debe de, necesita ser, debería. Hay que tratar de fomentar planes, elecciones, decisiones. O un buen ejemplo es: ha probado este tratamiento que puede ser muy bueno para usted, ha probado en algún momento el uso de insulina, ¿sabe para qué sirve la insulina? Hola, hola, hola.
Adelante, doctora, si te escucha. Ay, creo que se cortó. Voy. Permítanme, tuve problemas técnicos, por favor. Listo, creo que ya me pueden ver nuevamente. Ok. Adelante, doctora. Bueno, nos quedamos aquí. Aprobado. Entonces, son recomendaciones que enfatizan pues la diferencia de mantener obligado a un paciente a hacer un cambio en su régimen alimenticio, un cambio en sus hábitos del estilo de vida. Y otro ejemplo puede ser, puedo contarle lo que ha funcionado con otras personas o le propongo un experimento. Sugerencias. Bueno, es muy común ver esto. Algo que he visto es la parte del paciente renuente, paciente difícil, en negación, desmotivado, bueno, malo, mentiroso. Ahí viene el paciente que no se toma su medicamento y dice que sí se lo toma, ¿no? Es mejor preferir tener un pensamiento con esta frase que dice: la inmensa mayoría de las personas desean tener vidas largas, plenas y saludables. Hay que describir los hechos del comportamiento en lugar de etiquetar la persona. Un ejemplo puede ser: fulano sabe que tiene diabetes y que puede afectarle, pero no ve la Doctora diabetes como... Denis, disculpe, Man, es que no está corriendo su diapositiva. ¿no? A ver. Ay. Creo que ya. No, todavía no. Está como compartiendo el escritorio. Ajá. A ver, permíteme un momento. ¿Listo? Listo, doctora, gracias. Ay, una disculpa. Bueno, es importante mencionar que un paciente a veces puede tener otras, darle prioridad a otras cosas, ya que no tiene el conocimiento que nosotros como personal médico podemos tener. Y es importante tomar en cuenta que en ocasiones la relación entre el personal de salud y los pacientes con diabetes llega a ser desigual, incluso puede ser jerárquica esta relación. Estos pacientes usualmente o en su mayoría de casos pueden o llegan a estar en una situación de vulnerabilidad y de menos poder. Es importante también nosotros, por eso, tratar de tener un distinto lenguaje en lo que es la manera en la que nos expresamos con ellos. Bueno, y ya continuando con lo que es educación en diabetes, otra parte pues es lo del el empoderamiento. Usualmente pues utilizamos un enfoque lo que es meramente tradicional en lo que es el programa de diabetes. Los que están más actualizados, que no está toda la población, puede ser el programa de Diabetims, por ejemplo. El enfoque tradicional pues usualmente se basa que el médico solamente revisa lo que son, si el paciente se encuentra dentro de metas de control. Aparte, solamente prescribe y dirige el proceso de atención. Es importante buscar alternativas como lo que es el empowerment o el empoderamiento. El empowerment es una filosofía que va a reconocer el derecho fundamental de las personas con diabetes
a ser los primeros en la toma de decisiones para el control de su enfermedad. Hace mucho hincapié en buscar pues el empoderamiento, el cuidado, la educación necesarios para una enfermedad autocontrolada como es la diabetes. La diabetes no debe de ser una enfermedad del médico de cabecera, debe de ser una enfermedad para el paciente, donde él tenga la capacidad de tomar su glucosa, de verificar si es necesario aumentar la dosis de insulina o disminuirla en su caso, precisamente para evitar hiperglucemias, hipoglucemias, entre otras cosas. Es importante como médico enseñar, educar y apoyar. Es importante estar en un proceso continuo con los pacientes que tengan diabetes, porque siempre va a haber cosas que necesiten aprender. Primero que nada, es muy común preguntarle a un paciente qué es la diabetes y desconocen realmente de qué enfermedad estamos hablando. Entonces, primero es importante enseñarles de qué se trata la enfermedad que tienen en ese momento, educarlos cómo se deben de tratar, qué medidas hay que hacer de automonitoreo, la alimentación recomendable, la actividad física, cuál es el tratamiento ideal que les va a ayudar a llegar a metas de control. La educación en diabetes es un proceso terapéutico. Este va a colocar al paciente como protagonista de una intervención permanente que va a implicar comunicarse con un equipo de atención diabética y coordinar un plan de tratamiento. Cada programa de diabetes debe de considerar ser un proceso continuo. Este se va a tomar en cuenta con las necesidades que tenga cada uno de los pacientes y va a ir cambiando a través del proceso. Pues, va a ser importante considerar que sea, como les mencionaba hace un momento, de un proceso continuo, tomando en cuenta que los pacientes van cambiando y también pues va a ir aumentando, por lo tanto, pues las características de independencia en base de su aprendizaje. Y es importante mencionar esta frase del precursor de la educación en diabetes: la educación en el automanejo de la diabetes no es parte del tratamiento, sino es el tratamiento. En 1998, pues se hizo un estudio para valorar realmente si era buena la educación en diabetes, donde se basaba principalmente en la parte del autocuidado para mejorar la calidad de vida. Por lo que se llegó al bien común de que se va a abogar por una educación que esta debe de ser continua, ya que si la iniciamos y la dejamos de dar, se pierde. Entonces, hay muchos estudios que podemos ver, por ejemplo, lo que es el apego y el control en pacientes que estuvieron en el programa de Diabetes, que sí, en efecto, llegan a metas de control. Sin embargo, más adelante, pasado 1 o 2 años, nuevamente inician con una variabilidad glucémica hacia un descontrol. Entonces es importante pues dar esta educación y autocuidado de manera continua. Bueno, los resultados se van a ampliar para toda la sociedad, ya que va a mejorar tanto la salud del paciente, va a mejorar su relación con su familia. Es importante no solamente educar a la persona que tiene diabetes, sino también es implícito apoyar bueno, dar ese aprendizaje compartido junto con los familiares. Es importante también para reducir riesgo de complicaciones. Asimismo, se reduce el gasto sanitario nacional. Es bien sabido que hay
un gasto increíble por complicaciones como la enfermedad renal, insuficiencia renal, problemas como neuropatía diabética, retinopatía diabética, entre otros. Hay ciertos modelos orientativos en la educación en diabetes que nos vamos a basar principalmente en 7 puntos, que es la alimentación saludable. Algo muy común es bien visto de que se le dice al paciente, pues tienes que dejar de consumir tortilla, pan, no puedes comer plátano o ciertas frutas. Un paciente que tiene diabetes puede comer de todo, pero con medida. Entonces tenemos que cambiar también ese chip de lo que es la alimentación, la actividad física y ejercicio. Casi todos los tipos de ejercicio están indicados en pacientes con diabetes sin complicaciones y que se encuentran dentro de metas de control. Es importante, como había mencionado atrás, el automonitoreo, explicarle al paciente los horarios, que no solamente es una glucosa en ayuno y que no solamente es una glucosa que se va a tomar cada mes al momento de que va a la consulta con su médico familiar. El tratamiento farmacológico, que se va a ir modificando a través de su variabilidad glucémica, que es imprescindible que identifique cómo solucionar problemas y estos problemas a su vez reducen riesgos. Los problemas pueden ser las urgencias que pueden generar como una hiperglucemia o una hipoglucemia. Los riesgos, pues como es bien sabido, lo que es la retinopatía, nefropatía diabética, otras enfermedades, dermopatías diabéticas, entre otras, y una actitud saludable, o sea, cambiar el enfoque. Algo que yo le digo a mis pacientes es de que el momento que vamos a dejar de cambiar el control o el control que tenemos nosotros sobre la diabetes es cuando ya no estemos aquí. Entonces, mientras tengamos la capacidad y física, intelectual, podemos lograr un control y un autocontrol, más que nada en diabetes. Sí, es importante pues mencionar que hay barreras que pues nos van a delimitar o nos van a limitar lo que es la educación en diabetes. Los principales obstáculos que vamos a encontrar pues va a ser la falta de conocimientos o técnicas. Por ejemplo, hay muchos médicos que no sabíamos el lenguaje que deberíamos de tener hacia los pacientes con diabetes, la falta de apoyo social. En ocasiones, pues estamos limitados por el tiempo en la consulta, el tiempo en la atención, que no hay factibilidad para poder mandar a todos los pacientes a programas como Diabetims o algunas otras programas, los grupos de ayuda mutua, por ejemplo. También la falta de recursos, que no está bien no hay muchos médicos educadores en diabetes o no hay mucho personal con educación en diabetes que puedan tener a la mano para dar toda esa atención integral en los pacientes. Equipo para la monitorización, análisis de orina, por ejemplo, pues nosotros no contamos ni en IMSS Bienestar, ni en IMSS, ni en ISSSTE con los glucómetros para poder tomar glucometrías o dextroxis al momento de iniciar la consulta, el dinero para los medicamentos, como habíamos mencionado, que a veces los pacientes no tienen las posibilidades o a veces nuestra cartera de servicios no cuenta con ciertos medicamentos que nos apoyan para llegar a las metas de control. Y también la actitud de los profesionales sanitarios, ¿no? En ocasiones, pues esos ciertos compañeros que llegan a tener una actitud déspota con los pacientes puede generar cierta barrera en lo que es la atención y el manejo con los pacientes que tienen diabetes. Y como se había mencionado antes, los conocimientos de los profesionales sanitarios. Hay un estudio
que nos habla de lo que es la educación en diabetes y comportamiento del autocuidado en pacientes con diabetes en México. Este estudio nos muestra todas las barreras que fueron presentadas y también la falta de apego de los pacientes debido a que no se le da tanta importancia a la educación en diabetes aquí en México. Entonces, pues tratar de cambiar el chip y fomentar la educación en diabetes es una parte elemental para el control de y llegar a metas, prevenir enfermedades. Entonces, yo los invito que si ustedes están interesados, con mucho gusto yo les puedo dar información para que pues aprendan con nosotros, con nuestro equipo de salud y pues vivan lo que es experimentar tener diabetes tipo 5, es como decimos nosotros ya tenemos diabetes porque pues vivimos con diabetes, tomamos nuestras glucometrías, a veces nos aplicamos insulina para mostrarles al paciente diabético cuál es la recomendación, cómo se utiliza, etcétera. Y bueno, para finalizar, les puse una frase, es ponerle pasión después de haber encontrado el sentido a lo que usted hace, puede convertir lo ordinario en lo extraordinario. Muchas gracias a todos. Listo, Doc. Muchísimas gracias, doctora Karen. Gracias, Doc. Vamos a ver si tenemos ahorita algunas preguntas. Sí. Denise, aquí nos preguntan si tienes alguna información estadística acerca de cuál es el porcentaje de control de pacientes que son atendidos por educadores en diabetes versus profesionales de salud. Honestamente no tengo la información, sin embargo, por ejemplo, en el estudio previo que les había comentado, es un porcentaje muy pequeño. Lo podemos valorar, por ejemplo, en lo que es el IMSS, los pacientes que están dentro del núcleo de Diabetims, del programa Diabetims, pues es aproximadamente como un 5 a 10% de la población con diabetes dentro de una UMF. Entonces sí es un porcentaje muy pequeño y no siempre se cuenta de que el médico familiar que está dando esa atención tiene pues tanto el posgrado de educador en diabetes o la certificación. Listo, Denise.